Hola, le mando un saludo muy grande. Espero que se encuentren bien, que Dios los esté bendiciendo grandemente. Y hoy es un video que quiero hacer hablando acerca de la situación de Venezuela, de mi país. Lo he titulado "Si pudiera hablar a mi nación", y es que en mi transitar cristiano Dios me ha dado la oportunidad de aconsejar a mucha gente en muchos ámbitos. Y surgió la pregunta: si pudiera hablar a mi nación, ¿qué le diría? Y en el contexto de las elecciones que se aproximan el mes siguiente, me hice esta pregunta: si yo pudiera aconsejar a mi nación, a mis compatriotas, ¿qué le diría? Ahora, este mensaje claramente está pensado para personas creyentes y que se identifiquen con la situación de Venezuela, pero si esa no es su condición, le pido que igual se quede. Quizás Dios pueda hablar a sus corazones y pueda cambiar un poco la manera de pensar. Como le dije, he titulado esta reflexión "Si pudiera hablar a mi nación". Y lo primero que haría si yo pudiera hablar a mi nación es que les pediría que este proceso político y social que estamos viviendo, y sobre todo el que vamos a vivir el próximo mes, no siga siendo un motivo de disensión entre familias, entre amigos, entre vecinos. Porque ha habido incluso hasta personas fallecidas, heridos, y es muy triste que un proceso social o que un proceso político divida familias. Los filósofos dicen que la familia es la base de la sociedad. Yo creo que es la base de la iglesia también. Y cuando una familia se ve amenazada por factores externos, eso da mucha tristeza. Así que les voy a dejar algunos versículos bíblicos a aquellos que dicen ser creyentes en Dios y que dicen que la Biblia es una autoridad sobre esta situación. Miren, Mateo 22:37, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dice el versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y quizás tú puedas decir: pero ¿cómo lo puedo amar si me ha hecho daño? Mira lo que dice Mateo 5:38. Oíste que fue dicho, y son palabras de Jesucristo mismo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, dice Jesucristo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Dice: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti lo prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos. Sigue diciendo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre buenos y malos. Lo que quiero decir con todo esto es que la condición del que te ha hecho daño no puede ser superior a lo que Dios te ha mandado hacer, que es amar a tu prójimo, amar a tu igual. Pensemos en esto un poco. Que temas políticos no sigan siendo división para nosotros los venezolanos. Conversaciones que sobrepasan lo normal de una conversación y terminan en insultos, hasta en golpes. Esto no puede ser. ¿Sabes que si tú no amas a tu hermano, a quien ves todos los días, no puedes amar a Dios a quien no ves? Eso lo dice 1 Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El primer consejo que le daría si pudiera hablar a mi nación es que como nación amemos primeramente al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura, al que nos enseña la Biblia, que es Dios. Y segundo, que nos amemos los unos a los otros. Esa es la única manera de cumplir con esa frase que trae nuestro himno, que dice: abajo cadenas.
La única manera de romper con esas cadenas que nos oprimen, que por cierto no son puestas por ningún político, no son puestas por ninguna élite, son puestas por nuestra sociedad decadente y falta de amor a Dios. Si pudiera hablar a mi nación, le explicaría que Dios es quien pone y quita reyes. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dejo claro aquí que Dios no es autor de ningún mal, pero en ocasiones su propósito es llevado a cabo mediante los gobernantes que, valga la redundancia, gobiernan en un periodo de tiempo. Mire, hay ejemplos en la Escritura. José y María fueron a Egipto porque el rey Herodes decidió matar a los niños menores de 2 años. Dios usó un rey para que se cumpliera una profecía sobre Jesucristo. El censo que hizo que José y María se desplazaran hacia Belén fue estipulado por César. Eso lo encontramos en la Escritura, Lucas capítulo 2, versículo 1. ¿Recuerdan Jesús en el juicio frente a Pilatos? Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato le dijo, entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Le dijo Pilatos. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad que ese hombre ejerció para crucificar al Señor fue dada por Dios para cumplir un propósito mayor que es nuestro precioso evangelio. Dice Romanos capítulo 13 versículo 1 que toda autoridad que existe es dada por Dios. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud como creyentes en Dios y creyentes en la Biblia acerca de las autoridades? 1 Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 3. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y está hablando acerca de la salvación, de nuestra preocupación por la salvación, es decir, porque crean en Jesús aquellos que nos gobiernan. Miren lo que dice el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amigo mío, hermano mío que me estás escuchando y que has llegado hasta aquí, primero gracias. Gracias por llegar hasta acá. Y segundo, oremos y trabajemos para que nuestros gobernantes sean salvos, primeramente. Esa es la única garantía de que un gobernante cumplirá la voluntad de Dios hacia nuestro país. También la Biblia nos manda a obedecerlo. Romanos capítulo 13, en su primer versículo nos habla de esto. Y yo sé que siempre sale la excusa, sí, pero es que los gobernantes de ellos no eran como los de nosotros. Hermano, el apóstol Pablo, que escribió 1 Timoteo, 2 Timoteo, que escribió Romanos, que manda a sujetarse a las autoridades, fue contemporáneo con Nerón. Según algunos historiadores, Nerón es el peor gobernante que puede tener cualquier sistema de gobierno en la historia de la humanidad. El peor de todos. Inmoral, asesino. De hecho, muchos de nuestros hermanos murieron en manos de este hombre. Y Pablo está diciendo que oremos por él, que le prediquemos el evangelio. Los gobernantes que hemos tenido, los que tendremos y los que tenemos hoy en día, a pesar de que ellos no cumplen la voluntad de Dios, evidentemente, ellos están bajo la soberanía de Dios. Y debemos obedecerlos, a estos y a los que vengan en un futuro. Debemos obedecerlos. ¿Hasta qué punto? Siempre les digo a los jóvenes, obedezcan las leyes hasta que se opongan a la palabra de Dios. Ese es nuestro límite.
Hermano, yo sé que esto es muy difícil. Amigo, que me escuchas, yo sé que es muy difícil de hacer. Yo he estado en tu posición. Yo estando aquí lejos, a miles de kilómetros de mi país, han fallecido seres queridos, han fallecido familiares. No la he pasado bien siempre. Muchas noches el llanto de mi esposa pensando en su familia me ha despertado. Yo sé que no es fácil. Yo sé cómo vive la gente que está allá. Los que la están pasando mal. Sé lo que es. Pero nuestros sentimientos y nuestra condición no justifica desobedecer la Escritura. Por último, si pudiera hablar a mi nación, les pediría que entreguen su vida hoy a Jesús, ya que es la solución para un país de paz. Hermano, la solución para tener paz no está en las urnas el 28 de julio. Porque supongamos que este gobierno cambie. Le aseguro que el próximo solamente nos dará un periodo muy corto de tranquilidad. La única manera de asegurar paz eterna en tu vida es entregando tu vida a Jesús. Si seguimos hablando de sistemas políticos y económicos, y yo espero de verdad que este mensaje lo escuche mucha gente, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Si seguimos hablando de sistemas políticos o filosóficos o económicos, economías de esta, de la otra, solamente estamos sanando los síntomas. Hay una fuerte infección en el ser humano y estamos dándole paracetamol. Estamos tratando la fiebre, los dolores, pero no estamos atacando la infección. Por cierto, si algún gobernante, alguna persona que esté en eminencia, escucha este mensaje, recuerda que tendrá que dar cuentas a Dios sobre la autoridad que Él ha puesto en sus manos. Si tú tienes algún cargo importante, algún cargo político, recuerda que darás a Dios cuenta sobre lo que estás haciendo con lo que Él ha puesto en tus manos. Así que el mejor consejo que te puedo dar es que actúes conforme a su Escritura, para que cuando seas juzgado tengas a qué aferrarte. Hay un consejo muy claro en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es la salida. Esta es la verdadera salida a cualquier crisis de cualquier país, de cualquier tipo, política, social, económica, lo que quiera. Esta es la salida. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres paz en tu país? En Jesús puedes encontrarla. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No era la paz romana que estaba en el momento. Era una verdadera paz eterna, que no depende de factores externos, sino que viene de nuestro corazón, de nuestra confianza en el Salvador. Se lo dije, la solución no está en un partido, ni en un color político, ni en un sistema económico, ni político, ni social. La solución está en Cristo. Alguien me preguntó alguna vez, ¿cómo podía cambiar un país predicando el Evangelio? Y yo les dije, mire, una de las formas que conozco de hacerlo es que una persona en la familia crea en Cristo, viva para Cristo, y así la familia vaya creyendo y todos vayan viviendo para Cristo. Entre más familias haya que vivan para Cristo, que se comporten como Cristo se comportó, aumentamos las posibilidades de que nuestros mandatarios, de que nuestros policías, de que nuestros militares, de que nuestros doctores, de que nuestros maestros
de que nuestros jueces, de que nuestros abogados sean personas íntegras, sean personas honestas. Y es la única manera que el país puede avanzar. Prediquemos el Evangelio. Si no crees en Jesús, cree en Jesús como Señor y Salvador. Serás salvo. Si pudiera hablar a mi nación, les pediría tomar una decisión. No una decisión electoral, una decisión hoy por Cristo. Para despedirme de ustedes, quiero leerles lo que dice Josué 24:15. Y es un consejo personal. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, el contexto del pueblo de Israel, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es ese cuadrito en la casilla electoral en donde usted, mi hermano, mi hermana, compatriota, amigo, amiga, sin importar del partido que sea, el que va a hacer de Venezuela un país de paz, un país de progreso, un país de fraternidad. Su fe en ese cuadrito de la pantalla electoral no es la solución. La solución es su fe en Cristo. La solución es que Venezuela deje de vivir como un país sin Dios y empiece a creer en el Dios verdadero. Ante todo,